De esto nos informa Gabriela Telles. Gabriela, buenas noches. Armando, ¿qué tal? Muy buenas noches. El pasado viernes estos elementos policíacos prácticamente eran los héroes porque habían detenido en una persecución a un par de ladrones de vehículos. Armando, conforme pasaron las horas, resulta que estos elementos, como tú lo mencionas, se encuentran en la cárcel. Los delitos, las acusaciones verdaderamente serias. Aquí estamos viendo en las imágenes cuando presentaban el día viernes por la mañana a un par de hombres, José Ramiro Gurrola Sosa, de 22 años de edad, y César Olivas Romero, de 20 años. Ellos, se menciona, fueron detenidos cerca de las 6 de la mañana, a las 5:45 para ser precisos, en las calles Hacienda Majalca y Hacienda Central del Fraccionamiento Las Haciendas. En su momento se mencionaba que dieron una persecución tan verdaderamente intensa y todavía con esto le sacaron las armas a los elementos policíacos, que no tuvieron otra cosa más que repeler. De hecho, Armando, el mismo viernes se mencionaba que uno de los ladrones había quedado herido y que había tenido que ser llevado a recibir atención médica, y después se presentó aquí en las imágenes para pues que las autoridades y la ciudadanía dieran cuenta justamente de esta detención y del excelente trabajo. Lamentablemente, hoy algunas horas han pasado y resulta que estos elementos policíacos, los que actuaron ahí, excedieron sus funciones de tal manera que tendrían cargos por abuso sexual, pero también por violación sexual, porque violentaron sexualmente a una de las personas, pero también por abuso de autoridad. En particular, el primero que fue detenido fue David González Martínez, uno de los elementos policíacos, porque se supo inmediatamente, Armando, eso es muy lamentable, que en el exceso de sus funciones, él menciona pues que le disparó, le realizó 2 disparos, quizá de rozón, al joven, pero le realizó los disparos. Aquí estamos viendo cuando los llevaban a recibir atención médica hacia el Hospital General. Él fue el primero en ser detenido. Sin embargo, al ser presentados estas personas, aquí cuando los veíamos todavía se encontraban en las instalaciones de la Policía Municipal. Cuando estos mismos hombres son presentados ante la autoridad estatal, ellos llegaron en una situación muy delicada. Uno de ellos en una crisis nerviosa, pues acaba de ser violentado sexualmente. Armando, de acuerdo a lo que se menciona, por cierto, no oficial, sin embargo, tenemos los datos aquí muy concretos. Habrían violentado sexualmente a esta persona con una misma arma, con un arma de fuego. Tiene desgarres, que esto lo pudieron constatar las autoridades, el médico legista, y al otro hombre también, de acuerdo a lo que él narró, uno de los elementos policíacos se desnudó y le estuvo pasando sus partes nobles por enfrente de la cara. No conforme con eso, los estuvieron maltratando, Armando, por un buen espacio de tiempo. Por lo mismo, ahora se encuentran en la cárcel. Sin duda estas 2 personas, pero también les están haciendo compañía Abraham López Luján, Rodolfo Santiago Castellanos y Saúl Valencia López. Te decía, junto contra el otro elemento, David González Martínez, que el viernes eran los héroes, hoy tienen cargos pues verdaderamente fuertes por lo que hicieron con estas personas. Finalmente delincuentes, pero no es necesariamente parte de sus funciones, se excedieron y hoy les están haciendo compañía. No tienen por qué violentar sus derechos humanos, y aquí es en donde uno no entiende. ¿Por qué después de hacer un buen trabajo, por qué después de detener a presuntos delincuentes, por qué después de todo eso hacen estas barbaridades? ¿Que no tendrán la información suficiente, la instrucción suficiente? ¿No tendrán las órdenes necesarias, claras, precisas, por parte de sus superiores para que no hagan este tipo de tonterías, este tipo de barbaridades, de abusos de autoridad? Estas cosas son las que no se pueden entender, Gabriela, porque supondríamos todos que cuando un elemento policíaco hace un buen trabajo, pues deberíamos reconocerlos todos, pero lamentablemente cuando estas cosas suceden, se echa abajo todo lo bueno que pudieron haber logrado. Fíjate, Armando, varios detalles quedan todavía pendientes. Entre esto, ese mismo día por la mañana se hablaba que la persona a la que le trataron de quitar el vehículo, este par de personas, era un elemento policíaco. Se ha observado en otros casos que los elementos se llenan de pasión, se llevan sus energías a lo más cuando se trata de ataques a sus propios compañeros, y pudo haber sido este el motivante, que se llevaran a lo más el coraje, de tal suerte que se excedieran así contra estas personas. El otro dato es que estos hechos se realizaron en los patios del sector Valle. Y bueno, todavía no queda claro si hubo más elementos policíacos que hayan sido testigos de este tipo de situaciones y que se hayan quedado en silencio tratando de a su manera cobrar venganza o hacer justicia expedita. Así
Así que los cargos van por violación agravada, por abuso sexual, abuso de autoridad, y contra el primer policía también por abuso de autoridad y por lesiones perpetradas contra los detenidos, Armando. Pues qué absurdo, lamentablemente estos policías no entienden sus funciones y cometen este tipo de abusos, este tipo de autoridad, de barbaridades, por no decir otra cosa. Gracias, Gabriela, por tu reporte. Armando, muy buenas noches, seguimos trabajando.